Está con nosotros ahora la magistrada María Emilia Molina, presidente de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Magistrada, bienvenida a NTN24. Gracias por estar aquí. Al contrario, Nicolai, muchas gracias por el espacio. Magistrada, yo quiero Buenas comenzar tardes. por este punto. Muy buenas tardes. El listado final de candidatos salió de una tómbola, pero todos fueron preseleccionados por comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, integrados en su mayoría por personas cercanas al gobierno. Fíjense que los aspirantes avalados por el gobierno y el parlamento son más del doble que los de la judicatura. Y es que junto a cada uno de los aspirantes a jueces federales hay unas siglas que indican si esa persona ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, ambos del oficialismo, o el Judicial. En teoría, los críticos. Los más críticos aseguran que no hay candidatos realmente independientes, dado que incluso los propuestos por el Poder Judicial fueron finalmente elegidos por el Senado, ya que los comités evaluadores no pudieron hacer su trabajo. ¿Esta es la forma de garantizar la independencia de la justicia de la que tanto habla el oficialismo? Bueno, no, y además quisiera hacer un par de aclaraciones, si me permites. Sí. Primero, ninguno de los tres comités hizo realmente evaluaciones, porque el único que tenía previsto un examen era el Comité del Poder Judicial de la Federación. Yo formaba parte de ese comité y no concluimos el trabajo. De hecho, no hicimos ninguna evaluación porque hubo órdenes jurisdiccionales en juicios de amparo que nos lo impedían, y posteriormente el Tribunal Electoral, sin facultades constitucionales, porque ya lo dijo el Pleno de la Suprema Corte, ordenó que el Senado sustituyera tanto al comité para hacer la tómbola como al Pleno de la Suprema Corte para determinar las candidaturas y mandárselas al INE. No obstante que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no iba a mandar candidaturas al INE. La Constitución establece en esta reforma que si un poder no mandaba las candidaturas, se tendría que llevar a cabo las elecciones con los candidatos de los otros dos poderes, pero el Tribunal Electoral dijo que lo tenía que hacer el Senado. Entonces, realmente, los que dicen PJ como candidaturas de Poder Judicial no fueron electos, determinados por el Poder Judicial, sino también por el Senado, que tiene también la mayoría oficialista, y los otros dos comités no tuvieron ningún proceso de evaluación. Y entonces, bueno, incluso hace un par de días salió un comunicado que manda el Senado al INE en el Diario Oficial de la Federación, donde señala varias candidaturas que incluso algunas no cumplen con el requisito constitucional de tener 8 de promedio, sino que tienen 7 en la licenciatura, y otros que aparentemente, según dice el propio Senado, tienen relaciones con el crimen organizado por haber sido sus abogados o por tener incluso alguna sentencia en contra por narcotráfico aquí o en Estados Unidos, o carpetas de investigación por violencia intrafamiliar o feminicidios. Entonces, bueno, eso ya estaban en las boletas, están en las que hoy se están utilizando, y el Senado pide al INE que una vez que se concluya con este proceso, se revise y se anulen esas candidaturas, aunque haya sido parte de la votación. Entonces, pues no garantiza de ninguna manera la independencia, pero hay un problema de diseño. El diseño que está previsto en esta reforma constitucional lo que hace es que las personas que sean candidatas a ser personas juzgadoras, pues tengan algún vínculo con algún grupo fáctico de poder, ya sean los propios partidos políticos, obviamente con el oficialismo. Lo hemos estado viendo con algunos acordeones que se han repartido en el Seguro Social, en los medios de transporte público, etcétera, y que hoy fueron usados abiertamente, han sido usados en las casillas, pero que además también pues hay que hacer alianzas. Algunos han hecho Sí. alianzas con otros grupos de poder, como son iglesias. Tenemos un grupo muy determinado que está cercano a la luz del mundo, con esta persona que la lidera, que está presa en Estados Unidos por pederastia, con grupos de crimen organizado, con sindicatos, etcétera. Entonces sí tenemos muy evidentes estos alianzas que se están Sí. haciendo con grupos fácticos de poder, que por supuesto es que la propia forma que está prevista en la Constitución, pues es contraria a la función jurisdiccional, Y es ahí es donde, contraria si me a permite, ser magistrada, se juzgadora, ¿no? termina corrompiendo la independencia de los jueces, pero usted me planteaba algo muy importante y le propongo que vayamos por partes, porque me Sí, interesa claro. detenerme en esto de los comités de evaluación, un proceso en el que usted formó parte y me narraba las dificultades que enfrentaron a raíz de todos estos amparos que interpusieron. ¿Cree usted que le pusieron palos a la rueda? Bueno, lo cierto es que había muchos amparos desde antes del que se empezara el trabajo de los comités,
Y lo más grave de todo este problema no es que se haya suspendido el trabajo del comité de evaluación, sino que el comité de evaluación del Poder Judicial fue el único que acató las suspensiones. Es decir, tenemos más de 350 suspensiones, órdenes jurisdiccionales de jueces de distrito, de esos que están eligiendo hoy en juicios de amparo, que fueron abiertamente desacatadas, no obstante que la propia Constitución establece que eso es delito, por todos los órganos de poder que estaban involucrados tanto en la autorización de la reforma constitucional como en la implementación. Entonces, creo que lo más grave de todo esto no es tanto que el comité haya acatado la suspensión, yo creo que es lo que tendría que hacerse en cualquier estado que medianamente se estime como Estado de Derecho, lo cierto es que lo que tenemos como un gran foco rojo es que hubo más de 350 suspensiones que han sido violadas y que lo cierto es que pues no llegó nadie que fuera de manera independiente. El comité tampoco podía determinar quién eran las personas que se inscribían, hay que aclarar eso. El comité solamente revisaba si se cumplían requisitos constitucionales y en todo caso en el propio comité de evaluación del Poder Judicial teníamos previsto hacer un examen para que hubiera por lo menos un filtro medianamente objetivo, no obstante que tanto la reforma constitucional como las reglas del Senado no permitían que se hiciera pues por los tiempos y Bien, estamos hablando con la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Ella justamente estuvo ahí presente y fue parte de este proceso de evaluación y nos comentaba pues las dificultades que también han tenido que pasar. Magistrada, yo quiero pasar a otro punto para avanzar en la conversación. La joya de la corona quizá es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es donde cualquier ciudadano puede llegar como última instancia si sus derechos han sido violados. Esta Corte, recordemos, se ha pronunciado en temas tan trascendentales como la despenalización del aborto, el derecho a un medio ambiente sano o cuando se ha condenado a personas inocentes. Pero muchos advierten sobre el riesgo de que lleguen personas con intereses particulares, con intereses partidistas, que puedan terminar castigando a jueces por simplemente interpretar la ley. Bueno, lo que pasa es que en el nuevo diseño que tenemos, primero, la Suprema Corte no resuelve la gran mayoría de los casos. En el Poder Judicial de la Federación tenemos aproximadamente 2 millones de asuntos nuevos al año y la Corte le llegarán más o menos 1,500 al año cuando mucho. Entonces, realmente cualquier ciudadano, cualquier persona que vive en el país, ¿cómo puede acceder a la protección de sus derechos humanos? Es más bien en juzgados de distrito que no se han visibilizado demasiado incluso las candidaturas. Pero realmente lo que está pasando con este diseño es que hay un nuevo tribunal, que es el Tribunal de Disciplina, que revisará los criterios, incluso se ha dicho, para ver si son pues de acuerdo o afines a la transformación del país en esta cuarta transformación, que es como se autodenomina el grupo en el poder, y que si no son estos criterios judiciales afines a eso, incluso los de la Suprema Corte, los de ministras y ministros, el Tribunal de Disciplina, que también será electo, estará formado por 5 magistrados, puede hacer una investigación, sancionar en primera instancia y en segunda instancia, es decir, puede hacer todo, a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Entonces, esta es realmente la joya de la corona respecto de esta nueva estructura que se prevé en esta reforma constitucional al Poder Judicial. Magistrada, otro punto. Muchos de los defensores de esta reforma han dicho que buscan mejorar, bueno, la independencia y mejorar además, o más bien atajar el problema de la corrupción. Pero fíjense en estos datos, más del 90% de los delitos cometidos nunca llegan a los tribunales, con lo que los académicos y los expertos pues han estado coincidiendo en que lo básico para luchar contra la impunidad es capacitar, limpiar, fortalecer el paso previo, las fiscalías y las policías. Y además, Estados Unidos y Canadá, principales socios de México, alertaron que politizar la justicia podría ir contra los tratados regionales e incrementaría la inseguridad jurídica. Y yo quiero preguntarle, con estos datos en mente, ¿mejorará realmente la justicia y habrá menos corrupción, como asegura el gobierno? No, definitivamente creo que es, bueno, solo un discurso falaz y oficialista. Habría que recordar que ciertamente esos son los datos de impunidad en materia penal,
pero que la materia penal además es el 30% de los asuntos que resuelven los jueces en este país. Entonces, hay otras muchas materias como la familiar, que tiene que ver con custodias, pensiones alimenticias, etcétera, que no están en ese porcentaje y que además estarán viendo todos los temas que tienen que ver también con cuestiones pues de la vida diaria de las personas y de los grandes inversionistas que están en este país, que es lo que preocupa pues obviamente a Estados Unidos y Canadá y a los otros socios comerciales. La impunidad es un gran problema en México, pero como nosotros dijimos desde el principio y lo seguimos diciendo, para poder atajar tanto lo que se denomina corrupción, que no sé si realmente exista como lo dijeron ellos, supongo que sí existe, pero no así como lo dijeron, los temas de impunidad y el mejoramiento de la justicia, habría que hacer un diagnóstico que el Estado mexicano reconoció que no existe en este caso, un diagnóstico de todo el sistema de justicia con todos los operadores de justicia, empezando por supuesto por fiscalías, por policías y también por las defensorías, las comisiones de víctimas, etcétera. Es decir, todas las personas que de alguna u otra forma están en el sistema de justicia y que son precisamente donde tenemos mayores problemas, mayores rezagos y menos presupuesto y capacitación. Eso es lo que deberíamos estar viendo y no la forma de destrucción de uno de los tres poderes de la Unión, que obviamente minarlo desde dentro y destruir la independencia judicial ataca al derecho al acceso a la justicia de las personas, pero también mina todo lo que es la división de poderes y el Estado democrático y la República como la tenemos concebida. Magistrada, gracias por haber estado con nosotros. Pase una buena tarde. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Saludos.